colombiano, puntualmente nacido en Palmira con más de 35 años de trayectoria haciendo humor. Gustavo, primero, bienvenido y segundo, ¿qué tan fácil es ser humorista? Muchas gracias, Dianita, gracias por la invitación. Ser humorista, mucha gente dice que es muy complejo ser humorista, que es muy difícil hacer reír. Algunos nacimos con ese privilegio de tenerla ahí lista para sacar una sonrisa, pero eso no significa que igual se pueda hacer en una puesta en escena. Hay mucha gente que tiene un gran sentido del humor, como lo tenía mi abuela, pero pues nunca la pude ubicar en un escenario. Gustavo, muchas personas nacen con un buen sentido del humor, sin embargo no todos desarrollan una carrera en ese sentido. ¿Cómo fue tu proceso para entender, ok, la gente se ríe, esto se me da, ahora quiero que el humor sea mi estilo de vida y mi profesión? Fue por accidente porque yo estaba programado para jugar fútbol, era futbolista, pero pues la naturaleza me puso un reto muy duro que fue la bipolaridad, un déficit de atención que me causó mucho problema, fue un obstáculo en la escolaridad. De hecho, a mí se me dificulta centrarme en un tema, mucha gente no la puede creer. Entonces, en mis estados depresivos, renuncié al fútbol y en algún momento de mi vida me encontré con que haciendo un recorderis desde los 6 años se me facilitaba hacer reír. Y ahí empecé a contemplar la posibilidad de algún día ser un artista, ser un humorista famoso y desarmar a la gente que me maltrataba en la niñez tan difícil, desarmarla con una sonrisa. Entonces digamos que me llegó como un mensaje divino y de ahí en adelante empecé a pensar en un proceso que ya vendría más adelante, pero me llegó así, de esa forma. Y cuando te llega, ¿cuáles fueron esos pasos? ¿Cómo iniciaste? Bueno, el proceso mío fue desde muy sardino porque yo estudiaba aquí en el Alfonso López Pumarejo de Palmira. Yo era un niño de la Casa de Protección del Menor que queda acá atrás. Estamos grabando en el Bosque Municipal de Palmira y el director hacía semanas culturales. Entonces, el maltrato que llevábamos allá, que era con policías, que habían golpes, maltrato psicológico, venía yo acá y como que transformaba todo lo que sucedía allá en humor. Y era una vaina muy graciosa porque lo representaba a través de danzas, de teatro, imitaba a los profesores, hacía malabares, hacía magia. Entonces digamos que como a los 11 añitos ya empezaba como a vislumbrar esa lucecita. Creo que ahí fue donde empezó parte de ese proceso, aunque se apagó por un tiempo. Gustavo, tú nos estás compartiendo que tuviste una niñez con unos momentos difíciles y muchas personas que tienen una niñez con momentos difíciles transforman eso en una madurez dolorosa o incluso se pueden convertir en amargados. ¿Cómo lograste tú transformar todo eso de manera positiva y lograr transmitirlo con humor o que el humor fuera tu método catártico? Lo que pasa es que alguien dijo que el dolor forma parte de la vida, pero el sufrimiento es algo opcional, es una elección. Yo tomé la decisión de reírme de la vida porque no tenía otra opción. Y si analizamos el humor en esencia, la raíz es muy negativa. Todo humor tiene implícito el dolor. Es como una paradoja. Eso es lo que mucha gente no sabe. Tú te pones a estudiar la historia de Charles Chaplin, de Cantinflas y de grandes comediantes de la historia y te vas a encontrar en todos, en cualquiera de ellos, te vas a encontrar una historia trágica desde su infancia. Entonces digamos que nosotros, yo no he conocido un humorista que no tenga un pasado difícil. Hoy cuando miras hacia atrás, ¿qué fue lo mejor que ese pasado te dio al presente? Lo mejor que me pudo dar fue eh, utilizar ese don que Dios me dio, no solo como un método de catarsis y de sanación, sino como un propósito de vida. Saber que a través de la risa hemos sanado hogares que estaban a punto de separarse porque me lo han dicho, personas que estaban en un estado de salud bastante crítico
y a través de ver mis videos me han dicho con lágrimas en los ojos que han logrado superar muchas cosas. Yo creo que cuando pienso en eso me sensibilizo mucho porque es como tener una conexión con el Eterno y decir de corazón que si fuese necesario volver a atravesar ese camino, estaría dispuesto a hacerlo. Gustavo, en ese camino, muchas personas cuando tienen un sueño o una meta, se quedan pensando en lo que les falta. Quisiera ser gerente de esa empresa, pero no tengo dinero para la maestría, los recursos no llegan a mí y se quedan en que no hay oportunidades. Yo siento que tú eres una persona que ha construido las oportunidades. ¿Cómo has logrado bajar esa magia del cielo para que se materialice a tu alrededor en oportunidades buenas para ti? Bueno, primero que todo siempre va a haber faltantes, porque el día que de repente sientes que lo tienes todo, tal vez vas a ser una persona muy sufrida. Partiendo de ese punto, el hecho de que haya un faltante no significa que nos sintamos impotentes o no merecedores para alcanzarlo. Yo creo que el nivel de merecimiento es básico. Cuando yo era muy niño me maltrataban porque era el loco, me decían que no iba a servir para absolutamente nada, conocí la calle, busqué zapatos en un basurero para ponerme, pero siempre miraba al cielo y me sentía una persona muy importante, sentía que yo me merecía algo mucho mejor en la vida y que me estaba preparando para eso. Y yo salía y caminaba, tenía los zapaticos rotos, tenía el único pantaloncito, el único busito, pero me sentía tal vez esa persona que lleva alegría hoy día. Desde ese entonces me visualizaba. Gustavo, ¿cuál es ese primer día que tú recuerdas como el día victorioso, exitoso, donde el cielo te materializó ese merecimiento que tenías en tu corazón? Fue muchas veces. Aquí hice una introspección para llegar de pronto a la más anterior y fue cuando estaba muy pequeño que me dijeron cosas mías y de mi familia. Yo estaba en una casa fuera de mi familia porque nosotros somos 48 hermanos por parte de padre y con mi mamá somos 7. Entonces tuvimos mucha ambivalencia y en alguna parte me dijeron cosas horribles y que yo no merecía nada en esta vida porque era un niño diferente y porque había nacido en un sitio, digamos, había sido desfavorecido en situaciones económicas, familiares, etc. Entonces me dijeron algo muy puntual y es duro, y es duro. Digamos que hay un grado de sadismo. Me dijeron, usted, su futuro va a ser en la calle, durmiendo en los andenes, con los perros, como todos los locos. Yo tenía 8 años. Entonces, eso fue duro, pero igual cuando se es niño se está en una dimensión donde hay cosas que para los adultos es muy fuerte, pero para los niños no tanto. Entonces yo me fui para un patio, yo miré hacia el cielo y yo dije, bueno, pero si yo tenía una conexión con Dios. Y yo recordaba que anteriormente yo veía televisión y yo soñaba, yo decía, ¿cómo se meten en la televisión? Y ahí sentí como una transformación, como si me estuviera llegando una energía extraña que no sé cómo describirla, pero sentí que Dios me hablaba y me decía, no, chévere que tengan ese concepto de ti, porque no están esperando algo muy grande y tú los vas a sorprender. Y esa es la razón por la cual en todos los proyectos que he tenido en el camino, yo manejo un bajo perfil, aún sabiendo cómo se hacen las cosas, yo estoy ahí en un bajo perfil y esperando la oportunidad para sorprender. Entonces yo creo que fue en ese entonces. Y ahí aprendí también que todo fracaso trae la semilla del éxito, como dice Napoleón Hill, porque empecé a buscar esa semilla en todo lo malo que me sucedía. Yo creo que a otro niño le dicen una cosa de esas y puede renunciar a su futuro. Pero ahí fue, a los 8 años.
¿Y cómo inicia tu camino ya al reconocimiento? ¿Cuándo fue ese momento que dice, hice un gol, un hit y estoy por el camino que yo quiero? Bueno, eso ya fue mucho más adelante, cuando gané el primer programa en Sábados Felices, yo creo. Ya habían pasado muchos sucesos en la vida, ya había tomado una decisión de estudiar artes escénicas, de validar mis estudios porque no, no los podía hacer académicamente como un niño normal, entre comillas. Hice la carrera de artes escénicas y viajé a Bogotá y grabé. Pedí una oportunidad, hice un casting, me dijeron, no, usted no, hermanito, usted con eso no hace reír a nadie. Y volví a recordar, yo casi siempre viajo al banco de recuerdos y no para sufrir, sino para recoger los momentos que me han levantado. Y dije, claro, pero es que yo ya he vivido cosas así, voy a demostrarlo. Y volví, me preparé y volví, hice casting y fue un éxito, gané el primer programa y estaba de jurado Carlos el Mocho Sánchez, que era mi ídolo. Y él dijo, no, definitivamente gana la bruja, genial. Yo creo que ahí se partió mi vida en dos, porque de ahí en adelante supe, comprobé que sí era real lo que yo pensaba, lo que me llegaba y que me podía dedicar a esta profesión. Allí mencionaste un personaje muy importante que es la bruja Dioselina, pero Sí, tú tienes varios. sí. ¿Cómo fue el nacimiento de cada uno de esos personajes? ¿O en quién te inspiraste? Sí, bueno, en Villa Gorgona, cerca a Palmira, en ese deambular de sitios donde vivimos, llegamos a vivir en un inquilinato, donde la dueña era una señora que se llamaba Dioselina y era bruja, literalmente, tenía sus recintos, sus gatos, ella se le incorporaban unos espíritus supuestamente, nos maltrataba mucho, mi mamá no podía estar con nosotros porque era una cantante, 7 hijos, tenía que salir a ver cómo se la levantaba porque mi papá murió cuando yo tenía 8 años y medio. Entonces nos daba garrote físico y cosas pues que no se deben decir en cámara, pero sí había mucha tortura física y psicológica. Tengo cicatrices todavía. Eh, y entonces esa sombra me acompañó por mucho tiempo. Yo creo que eso ejerció mucha influencia en que la bipolaridad se disparara demasiado, las depresiones, las tristezas. Y llegó un momento donde yo dije, bueno, pero a ver, hagamos un alto aquí. Todo fracaso trae la semilla del éxito, ¿y aquí qué? Y le buscaba por un lado, por el otro, hasta que dije, bueno, nadie ha hecho un personaje de una bruja, de una u otra forma el ser humano o nuestra cultura es como muy curiosa y así sea un bañito algún día nos hemos hecho, hagamos un personaje a ver de pronto qué sale. Culpable, Presente. presente. Y resulta que lo hice y bueno, ya de ahí en adelante todo es historia porque le he dado la vuelta literalmente al mundo. Con ese personaje me he llegado a presentar hasta en Dubái, que era un sueño presentarme allá y gracias a Dios eh, lo logré. Gustavo, yo creo que los hombres a veces no nos entienden a las mujeres cuando decimos que ser mujer es muy difícil y tú en tus personajes tienes la oportunidad de personificar mujeres. ¿Te parece que ser mujer es difícil, fácil, ambiguo? ¿Qué experiencia te deja ponerte la piel de una mujer? Bueno, la comedia, para mí la comedia es un ritual o la actuación es un ritual que yo respeto mucho y hay procesos mediante los cuales se llega a un personaje de una forma inconsciente, como lo hizo Charlie Chaplin cuando hizo El Vagabundo, que simplemente estaba expresando su pasado sin darse cuenta. Yo ahorita en este momento caigo en cuenta que hago personajes femeninos tal vez para mostrar algo. ¿Qué muestro con Dioselina? Bueno, listo, era un personaje que me hacía daño y y digamos que utilicé ese karma para darle la vuelta. Hago otros personajes femeninos con el objetivo de mostrar estereotipos, porque la televisión es un medio que ha cambiado mucho y no solo la televisión, estamos en la era digital donde la información debe ser exacta y rápida, entonces el televidente no tiene tiempo de sentarse a esperar a ver qué es lo que me van a mostrar ahí. Ven un personaje, ven el estereotipo y ya entran a mitad de escalera. Pero definitivamente yo no me metería
en un cuerpo de mujer para vivir la vida que les tocó. Y se los digo porque creo que estamos en una sociedad injusta, todavía hay mucha injusticia con la mujer. Eh, yo de repente voy y trabajo en alguna parte y por el hecho de ser hombre gano mucho más que una mujer con las mismas capacidades o tal vez con más formación. Y he tenido la oportunidad de visitar muchos países y créame, Dianita, que ustedes acá son unas reinas, porque la vida que viven las mujeres allá en Emiratos Árabes no es para nada envidiable. O sea que es mundial. Es diferente. Gustavo, cuando uno mira tus personajes con profundidad, no solo con el chiste, con la risa que ellos generan, uno encuentra que hay una crítica muy sutil. Sí. Esos parlamentos te salen naturales, los preparas, esas críticas son pensadas o son pensamientos que afloran. ¿Cómo fluye ese proceso creativo? Lo que pasa es que el humor, ahí sí, ahí te respondo otra pregunta que me hiciste ahora rato, es que hacer reír, hay gente que cree que ser humorista es aprenderse un chiste, algo muy gracioso y salir y echarlo. Pero es que el humor es un vehículo de comunicación en el cual tú puedes expresar muchas cosas. Una sátira por el inconformismo de una sociedad, lo que hablábamos ahora sobre el maltrato de la mujer. Yo trato de mostrarlo a la inversa, pero muchas personas lo captan, inconscientemente les queda el mensaje, no todo el mundo lo percibe, pero hay algo que les queda y lo hago muy pensado. Eso es algo que, listo, espontáneamente tengo un proceso creativo, pero ya luego utilizo la razón y plasmo el mensaje. Digamos que puede ser algo subliminal, pero me gusta. Gustavo, ¿qué te falta por hacer cuando miras al futuro? ¿Cuáles son esos anhelos que tienes en tu corazón? Mucho, hay muchas cosas. Yo soy una persona que yo estudio 8 horas diarias. Como no tuve la oportunidad de estudiar académicamente como todo el mundo, lo hago de forma autodidacta a través de libros y me doy cuenta cada día que es tan poco lo que hemos aprendido y es tanto lo que hay por hacer que la vida se hace tan poquita. A veces duermo 4 horas nomás, leo mucho en las noches, escucho audiolibros en el día, escribo mis libretos, programo cosas que hago, pero es que yo tengo otra vida también, ¿no? Que es la empresarial. Porque es que tú me has preguntado sobre la vida del humor, pero es que yo tengo otro plano que es el racional donde hay que tener nervios de acero. Y creo que te comenté, pues yo estoy metido en el mundo de los negocios, en bienes raíces, he sido empresario de futbolistas, tengo un futbolista en Dubái, tengo dineros de empresarios, de inversionistas privados, de la banca, entonces es un cuento bastante fuerte y mezclar las dos cosas no es fácil. Entonces la angustia tan grande de saber que queda tanto por aprender y que el tiempo no alcanza es brutal. Nos acabas de mencionar un montón de trabajo, Sí. que es lograr hacer todo eso. Mm. Y sin embargo, un profesional de la salud que te dijo que tú tenías unas capacidades reducidas. ¿Qué le dirías tú hoy a esos profesionales de la salud que se atreven a calificar a las personas con un diagnóstico primario? Bueno, yo respeto mucho la ciencia y los conceptos que se les ha enseñado a ellos, pero la educación académica a nivel mundial está muy limitada en torno a ese tipo de conceptos y también a lo otro que hablábamos ahora es que no enseñan educación financiera, sino que nos preparan como robots para salir a trabajarle a otro y estar bien endeudado y no hacer empresa ni nada de eso. Yo le diría a estos profesionales que me dijeron que definitivamente me dedicara a otra cosa, que mi grado de atención no alcanzaba para ser actor y menos para ser humorista, decirles que muchas gracias porque a mí me ha gustado eso, que la naturaleza me ponga retos para superarlos, pero que hay que tener mucho tacto con eso porque no todo el mundo tiene esa capacidad de observación como la tengo yo, ¿no? Esa capacidad de ver la vida. Para mí fue un reto y
y le doy gracias a Dios de que al menos me movieron el piso y me puse las pilas para demostrarles que sí podía. Pero cuando empecé a demostrarles que yo sí podía, trabajaba 14 horas diarias estudiando, preparándome para demostrarles que yo era el mejor, pero no era feliz, porque estaba esclavizado con el objetivo de demostrarles que ellos estaban errados. Entonces, cuando cambié mi propósito y lo enfoqué hacia llevar amor y alegría y sanación a través del humor, empecé a ser feliz a través de lo que hacía. Entonces todo me ha ido enseñando de esa forma. Gustavo, un libro o un autor que le recomendarías a las personas que en este momento puedan decir, uy, yo quiero ver la vida con esos ojos. Bueno, hay 2 libros. El primero que me salvó la vida, y es que a los 16 años tomo la decisión de quitármela. Estaba en una habitación del barrio La Vega de Zamorano. Sentía que no era importante, a pesar de mi resiliencia, sentía que nadie me quería y que no era una persona importante para nadie. Como milagro de Dios, yo abro un cajón de un armario que había dejado mi mamá y me encuentro 2 libros. Uno se llama Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar más de la vida, de Dale Carnegie, y el otro, una Biblia. Entonces yo empiezo a leer ese libro y parece que el libro me hablara y empecé a hacer un balance general de las habilidades que yo tenía. Y ahí fue cuando descubrí que definitivamente lo mío era hacer reír y que me podía proyectar, darme esa oportunidad, que dentro de mí había eso y que lo tenía que sacar, que tenía que aguantar. Y más adelante me encontré con el libro Piense y hágase rico, que yo creo que es una genialidad de Napoleón Hill. Él fue asesorado por Andrew Carnegie, que era hermano de Dale Carnegie, que escribió Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar más de la vida. O sea que estoy muy influenciado por esa familia. Y ese libro te lleva paso a paso, mejor dicho, todas las etapas para alcanzar el éxito. Así que desde el deseo, desde la fe, la persistencia, la perseverancia, el cerebro, el subconsciente, absolutamente todo. Se lo recomiendo a ojos cerrados. Gustavo, una canción que conmemore tu vida. A mí, a mí me gustaba mucho, pues, no tanto mi vida, pero sí cuando mi vida dio un giro de 180 grados. Y esa canción se llama de Olimpo Cárdenas, que empieza por Las locas ilusiones. Eh, ¿De qué trata esa canción? Trata de alguien que llegó a Bogotá a buscar oportunidades, dejó su familia eh, con hambre en la casa, porque así me pasó. Yo ya tenía la niña y, ¿cómo es que se llama? El provinciano de Olimpo Cárdenas. Esa canción narra mis vivencias en Bogotá y cómo volví ya triunfante y diciéndoles ya tenemos de qué vivir, y es algo que me apasiona hacer. Una decisión que no volverías a tomar. Una decisión que jamás volvería a tomar es no tomar decisiones, porque el no tomarlas de alguna forma es una decisión. He dejado de hacer muchas cosas, he tenido infinidad de oportunidades y tal vez por falta de sentido de merecimiento no tomé las decisiones en ese momento. Y bueno, una de esas fue cuando me pusieron la oportunidad de jugar fútbol profesional. Un mensaje para las personas que quieren emprender. Bueno, para las personas que quieren emprender, quiero decirles que por allá atrás hay gente, yo! Quiero decirles que hay algo muy importante y es la resiliencia. Hay un porcentaje muy alto de fracaso en el emprendimiento. O sea, por eso la mayoría de gente opta por paradigmas tradicionales como voy a ir a trabajarle a otro. Pero pues tú le trabajas a otro y desafortunadamente ya no estamos en la era industrial donde ya tú te jubilabas, quedabas en manos de la empresa, del gobierno, Te etc. daban casa, carro, beca. De todo. Yo te recomiendo mucho la resiliencia, que es la capacidad de recuperarse de las caídas y que
que te enfoques en algo que te apasione, como lo hice yo. Son muchos los humoristas que quedan atrás, que tratan de llegar y con mucho talento, pero no tienen ese grado de pasión y desafortunadamente no llegan. Y lo mismo pasa en el mundo de los negocios, algo que te guste. Gustavo, ¿la televisión es como uno la ve? O sea, esa gente que está en la casa y dice, ¿cómo será el mundo de la televisión? Bueno, la magia de la televisión ya se ha perdido mucho. Yo considero que las celebridades desaparecieron cuando llegaron las redes sociales porque ya había acceso a ellas. En mi época era una magia maravillosa, eran como seres de otro planeta. Pero en la televisión, a diferencia de lo que se vivió hace mucho tiempo, que sí había un foco de perdición, porque a mí me decían, uy, usted se metió, uy, no, eso allá, eso hay vicio, sexo, todo. No, ahorita hay una hermandad muy linda en el mundo de la televisión, es algo muy bonito y la gente no solo está pensando en salir en la pantalla, sino que están pensando en apalancarse en esa imagen para tener sus emprendimientos. Entonces la televisión tiene un mundo maravilloso. Hoy día tengo grandes hermanos allá, que los amo y me quieren muchísimo, pero me cuentan historias los viejos que es para sentarse a reírse y sorprenderse muchísimo. Gustavo, y para cerrar, ¿hasta dónde puede llegar un ser humano? El ser humano puede llegar hasta donde se lo proponga, pero más que proponérselo es creérselo, porque es que tú no puedes tener sin ser. Y el merecimiento tiene mucho que ver con eso. Yo no puedo ser si siento que no merezco algo. Cuando ya yo logro sentirme el gran empresario, sentirme el gran humorista que se va a parar allá en el Madison en Nueva York, a hacer reír 6.000 personas, o en muchas partes del mundo como nos ha tocado, si yo no me siento y si no vibro con eso que soy, no lo voy a lograr. Y creo que he sido muy limitado con mis aspiraciones porque habría podido pensar en mucho más alto y tal vez tendría mejores logros. Pero llegamos hasta donde nos la creemos. Es infinito. Gustavo, muchísimas gracias por todas estas facetas de tu vida que nos compartiste. No sé si para cerrar hay un mensaje que le quieres dejar a las personas que en este momento estén pensando algo. Ah, sí, claro. El mensaje es muy claro y lo digo en este momento que pasan esas aves recordándome que primero que todo está Dios, que somos simplemente un canal de Él y que qué afortunados cuando descubrimos cuál es ese don que nos prestó para dejar este mundo mejor de lo que estaba. Gustavo, muchísimas gracias y una vida exitosa, bienaventurada, sana y de muchísimo amor para ti, para tu familia y esas personas que son importantes. En nombre de muchísimos colombianos y personas alrededor del mundo que nos divertimos con tus personajes, pues también te doy las gracias por esa labor tan especial, que mientras uno está estresado, angustiado, tal vez triste, se encuentra con ese personaje, cualquiera que sea, y verdad que te cambia la chispa. Y en nombre de todos quienes nos hemos beneficiado con tu trabajo, pues te doy ese agradecimiento. Gracias, Dianita, a ti por haberme tenido en cuenta para llegar a todos ellos. Que Dios les bendiga. Y a quienes están en sus casas o desde sus teléfonos móviles, pues no olviden suscribirse a este canal, activar la ventana de notificaciones, dejar me gusta, comentar e interactuar todo lo que quieran. Es un espacio abierto para que conversemos. Nos vemos en una próxima oportunidad y recuerden que todos podemos llegar hasta esa